un día muy especial. Un día donde usted y yo nos reunimos con un propósito no solamente de referirnos a nosotros mismos, sino a poder compartir con usted lo que Dios puede hacer en su vida como padre. No solamente al padre, sino también a la familia completa. La diferencia que Dios hace en la vida de los seres humanos cuando se ponen en las manos de Él. Yo en esta mañana voy a hacer algunos ejercicios que muy pocas veces lo hacemos cuando estamos en esto grabando, pero yo quiero que usted y yo leamos en Salmo capítulo 27, versículos 3 y 4. Vamos a ponernos en pie y leemos todos. Salmo 127, versículos 3 y 4. Así que proyectan eso allá para que los puedan ver los que no andan Biblia. Dice así, Salmo 27, versículo 3. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Ahora leemos en Proverbios 17, 6. Proverbios capítulo 17, versículo 6. Dice así Proverbios 17, 6. Corona de los viejos son los nietos, y la honra de los hijos sus padres. Que el Señor bendiga la lectura de su palabra. Corona de los viejos son los nietos, y la honra de los hijos sus padres. Que pueden tomar sus asientos y vamos a pensar un poco en esto. ¿Cómo entendemos nosotros, de qué punto de vista estamos viendo nuestro rol como padres? ¿Qué tanta influencia nosotros provocamos en nuestros hijos? ¿De qué manera nosotros podemos ser padres ejemplares? Es una buena pregunta que podemos hacernos nosotros hoy en día. En una sociedad con tantos conflictos, en una sociedad donde se están extraviando, se está haciendo aquellas cosas que jamás pensábamos que podían suceder, pero que lo estamos viendo ahora. Ahora, la palabra de Dios nos dice que los hijos son herencia de Jehová. Es el regalo de Dios. Y qué maravilloso es cuando el padre responsable está esperando a ese hijo o a esa hija. Qué maravilloso es cuando usted y yo como padres, para nosotros nuestros hijos son importantes. Es el regalo de Dios, es la bendición de Dios. Y cuando hablamos de bendición de Dios, bendición es dar lo mejor. O sea, Dios te ha dado a ti lo mejor a través de tus hijos. Lo que pasa es que a lo mejor no lo estás visualizando, no lo estás entendiendo así. Dios te ha dado la bendición y la bendición es lo mejor a través de tus hijos. Para Dios es importante el regalo que te está dando. Y para usted y para mí son importantes nuestros hijos. La mayoría de los padres, no digo todos, pero la mayoría de los padres, son capaces de quedarse sin sus alimentos ellos para compartirlos con sus hijos. Porque es la naturaleza. Pero déjenme preguntarle, los hijos son bendición de Dios. Es lo mejor de Dios. Pero, ¿cómo nosotros estamos protegiendo esta bendición que Dios nos da? ¿De qué manera usted y yo como padres hemos tomado esta bendición, este regalo de parte de Dios? Y lo estamos guardando y lo estamos cuidando. O lo estamos desatendiendo. Hay dos tipos de hijos. Hijos de alegría e hijos de llanto. ¿Cuál de los dos tipos de hijos tenemos nosotros? Usted posiblemente me diga en esta mañana, yo no sé por qué este muchacho o esta muchacha me salió así. Yo esperaba que este fuera bueno. Yo esperaba lo máximo.
Todo padre o madre cuando están embarazados, que los hijos van a venir, ellos están esperando lo mejor. Y es bendición, eso lo dice la palabra de Dios. Y cuando nuestros hijos no están funcionando como nosotros quisiéramos, lo primero que debemos hacer es hacernos las preguntas. ¿Por qué mi hijo o mi hija no está caminando como yo quisiera en los caminos del Señor? Hay algo importante que usted y yo debemos de entender, que este caminar de nuestros hijos dependen de la cobertura suya y mía, cuando usted y yo dependemos totalmente de Dios. Vea lo que la Biblia nos dice en Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7. Son dos versículos muy conocidos. Y estas palabras, lo está diciendo Moisés al pueblo, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos, a tus hijas, hijos, y hablando de ellas, entrando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Era la instrucción que Moisés estaba dando al pueblo, porque el pueblo debería de entender esta prioridad. Primeramente Moisés les estaba diciendo: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas cosas que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. O sea, la instrucción era muy necesaria e importante en la vida del pueblo. Porque la Biblia nos está diciendo que tiene que levantarse, al acostarse, cuando se levante, cuando vaya por el camino. ¿Qué es lo que usted que entiende lo que quería decir Moisés al pueblo? Lo que le estaba diciendo que era un trabajo, era una función de responsabilidad diaria donde quiera. No solamente un día especial como el Día de los Padres. No solamente cierto tiempo. Era un trabajo de consistencia. Era una instrucción diaria. ¿Cómo? ¿Tenía yo que sentarme con mi hijo y decirle: hijo, tienes que portarte bien? No. Mi hijo solamente iba a aprender o va a aprender, o su hijo o su hija va a aprender solamente cuando lo vean caminando a usted como usted quiere que su hijo sea. Cuando usted viva la vida que usted quiere que su hijo viva. De esta manera, esta es la instrucción que le están dando, el pueblo estaba recibiendo, o Moisés le estaba diciendo que tenían que transmitir los padres. Responsabilidad. Vea lo que dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, sentimientos, las repetirás a tus hijos, consistencia, hablarás de ellas cuando entrando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. O sea, lo que yo entiendo aquí es que esta enseñanza a nuestros hijos es una enseñanza en todo tiempo y en todo lugar. Ellos quieren vernos a usted y a mí ser padres responsables, ser padres que verdaderamente amen al Señor. ¿Sabe usted por qué Moisés le estaba diciendo antes que tenían que tener esa consistencia, esta enseñanza en todo tiempo y en todo lugar? Porque en el versículo 20 del mismo capítulo dice: mañana. Ese mañana para muchos es doloroso. Mañana, cuando te preguntare tu hijo diciendo: papá, ¿cuáles son los estatutos y testimonios que Jehová nuestro Dios os mandó? Entonces dirás a tus hijos: hijo, nosotros éramos siervos de Faraón y Jehová nos sacó con mano poderosa de Egipto. Porque recibían la instrucción primero, ellos tenían que saber. A través de la conducta de sus padres, ellos estaban observando cómo su padre vivía, cómo su padre caminaba, y toda esta enseñanza era transmitida a los hijos. No simplemente con palabras. Porque mañana, cuando nos pregunten nuestros hijos: papá, ¿por qué tú eres cristiano? Papá, ¿por qué tú amas a Dios? Mañana para muchos es muy doloroso. Cuando ven sus hijos en las cárceles, cuando ven sus hijos en los cementerios, cuando ven sus hijos en los hospitales,
porque no supieron transmitir la enseñanza que Dios está mandando. No es cuestión de que mi hijo o que mi hija me salió mal. Es cuestión que no supimos transmitir valores fundamentales en la vida de ellos. No es responsabilidad ni de la escuela, no le echemos culpa al gobierno, no le echemos culpa a la iglesia. Veamos nuestra vida y relación con Dios. Descubramos de una manera real qué tipo de vida estoy llevando. ¿Sabe? Podemos funcionar muy bien dentro de la iglesia. Hijos de alegría o hijos de llanto. Elí era el profeta, era el sacerdote, era el hombre, el instrumento que Dios usaba para poder conducir la vida del pueblo. ¿Qué responsabilidad más profunda, más grande tenía este hombre, Elí? ¿Cuánto tiempo este hombre invertía transmitiendo la enseñanza al pueblo? No se habla que Elí haya sido un mal líder. Lo único que se habla es que en el capítulo 2 de Jueces, en el capítulo 2 de 1 Samuel, versículo 2:12, dice: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Elí era un hombre dedicado a la instrucción al pueblo, enseñándole las reglas, los mandamientos al pueblo, liderando al pueblo. Era como que dice un tiro el hombre. Pero qué triste es que en la vida de Elí, instruyendo al pueblo, dice el versículo, y los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. ¿Qué había pasado? ¿Dónde estaba el problema? ¿Por qué los hijos de Elí habían fracasado? Elí era un buen hombre, era un hombre que enseñaba, era un hombre que lideraba, era un hombre que tenía privilegio de parte de Dios, pero los hijos de Elí eran impíos y no conocían a Dios. ¿Por qué? Porque él había pasado por alto lo que Moisés les había enseñado, lo que Moisés les había dicho en el versículo 6, capítulo 6, 7, y estas palabras que yo te mando. Elí tenía que tener esta instrucción, tenía que saber y tenía que transmitirlo a sus hijos, porque mañana Elí iba a tener un gran conflicto. Y conocemos la historia. Porque sus hijos eran perversos, Dios le dijo a Elí: estos van a morir. Y en un combate, más adelantito usted lee, en un combate murieron sus dos hijos. Y cuando Elí recibió la noticia, no tanto de la muerte de sus hijos, sino que el arca de Jehová había sido tomada cautiva, Elí dice que como era un hombre gordo y sentado, se fue y se desnucó. Murió también Elí, sus hijos, y el arca de Jehová fue llevada cautiva. Simplemente porque no había cumplido el mandamiento que Moisés había dado. Mañana, cuando te preguntare tu hijo diciendo: papá, ¿cuáles son los testimonios y estatutos que Jehová nuestro Dios os mandó? Entonces vas a decirles: hijo, viví en el pecado, pero esa mano poderosa de Dios se extendió, la misericordia de Dios se extendió, me sacó, me salvó, me perdonó, me hizo un hijo suyo, y hijo, yo quiero que tú sigas a Jehová, que tú sirvas a Dios, porque ese mañana es doloroso. Yo no sé si aquí alguno de ustedes sabe que ese mañana duele mucho. Ese mañana cuando no se cumple el rol de padre. Muchas veces nosotros sabe que somos proveedores simplemente. Llevamos los alimentos a nuestros hijos, les damos lo que quieren, les compramos lo que podemos, pero no les damos la instrucción necesaria, espiritual, para que ellos puedan tener una relación con Dios. Por eso usted ve una sociedad que no funciona, familias disfuncionales, familias que no están viviendo de acuerdo al propósito divino, porque han fallado en la instrucción, en la enseñanza, en la vivencia. Yo quiero compartir con ustedes tres cosas con el tiempo. ¿Qué pasa con Elí? Vamos a ver este hombre. Primeramente,
Elí estuvo ausente en la formación de sus hijos. No quiere decir que Elí no estaba viviendo en la casa. No quiere decir que Elí se había ido de viaje. No, no quiere decir eso. No quiere decir que Elí no estaba cerca de sus hijos. Sí, estaba cerca de sus hijos. Lo que pasa es que a ellos no les transmitían la instrucción, no les enseñaba. Primeramente, la formación de sus hijos, Elí había fallado completamente. A veces podemos ser muy buenos líderes en la iglesia, si usted quiere. Pero si fallamos en nuestros hogares, hemos fallado en todo. Si en nuestros hogares no hay consistencia en lo que decimos y lo que vivimos, fallamos como padres. Puede haber un mañana. Tal vez tus hijos ahora no son ni adolescentes, son niños de 2, 3, 4, 5 años. Pero acuérdate, oye Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es. Y estas cosas que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos, las enseñarás en todo lugar, las llevarás en todo momento. Mañana, mañana, mañana. Mañana puede ser un día muy doloroso para muchos padres. Para muchos hogares el mañana ha sido un desastre. Cuán terrible es que usted esté durmiendo en su casa y de pronto usted ve un hombre vestido de azul, un policía, y le lleve una noticia tremenda. ¡Pum! El corazón, el cuerpo comienza a temblar. ¿Qué pasó? Porque fallamos muchas veces como padres. No hemos querido tomar la responsabilidad. Como padre, ¿cómo fue posible? Nos preguntamos, ¿cómo fue posible que Elí supiera tanto de los mandamientos, de todo lo que es el Antiguo Testamento y no pudiera haberlo comentado con sus hijos? ¿Cómo fue posible que hubiera pasado por alto tan grande, tan importante enseñanza en la vida de sus hijos? Sus hijos eran perversos, eran impíos, dice la Biblia, y no conocían a Dios. Por eso es doloroso. Si tú como madre, como padre, no estás cumpliendo este propósito, puedes estar metido en conflicto. Si verdaderamente amas a tus hijos, si tu familia es importante para ti, piensa bien. El bienestar de ellos no depende de la escuela. El bienestar de ellos no depende del Boy Scouts o del otro sitio social. La enseñanza fundamental comienza en el hogar, en la familia. Es allí donde se establece valores. Es allí donde se determina qué rumbo van a tomar nuestros hijos. Cuando perdemos el tiempo nosotros dejándolos hacer que vaya, no es que esto sabe uno de los grandes problemas que hay aquí. Ay, mi hijo o mi hija se va a dormir con su amiguita allá. Sí, va a estar el fin de semana, se va a estar el sábado, se va a estar el domingo, el lunes va a la escuela, no hay problema. ¿Usted sabe, usted conoce bien esa familia? Ah, no, yo lo conozco bien. No, usted no conoce bien nada. Está fallando, como padre está fallando. Estas cosas no son así. Porque mañana puede ser doloroso, desastroso para tu vida. Segundo punto, donde falló Elí. ¿Sabe? No hay sustitutos en la responsabilidad como padre. Usted no puede buscar sustitutos. Alguien que ocupe el lugar suyo como padre. Alguien que pueda decir, bueno, ahora le ponen el padrino. A este es el padrino, es el sustituto, el que va a cuidar. Dejémonos de cuentos, no hay sustituto. Es el padre el único que tiene la importancia, el que verdaderamente le interesa que su hijo tenga una buena vida delante de Dios. No hay sustituto, no podemos buscar a nadie. Al no transmitir vida espiritual a nuestra familia, estamos fallando. Al no enseñarles a nuestros hijos que Dios es el único que puede cubrirnos con su poder y gracia y manifestarnos en cada momento, en cada lugar donde nosotros estemos, la importancia de vivir cerca de Él. Usted y yo, como creyentes, sabemos muy bien esto. Entendemos muy bien esto, lo que significa estar cubierto por la mano de Dios. Tercer cosa que falló Elí,
¿Sabe? Para poder nosotros estar bien con la sociedad y para poder estar bien como parejas algunas veces, no hay disciplina para los hijos. Elí, primeramente, no estuvo ausente de la formación de sus hijos. Elí más bien buscó sustitutos a ver quién para que pudiera estar con sus hijos. Y Elí fue débil como padre y no disciplinó a sus hijos. Cuando hay que decir que no, hermano mío, tiene que ser no. ¿Sabe? Fue débil en su carácter. ¿Sabe que hoy en día, aquí en la sociedad moderna y en este país donde vivimos, hay un 911 que los niños apenas aprenden a hablar, ya dicen 911. Y ahí mantienen amenazado al padre. A mí me gustó la actitud de un padre cuando el hijo le dijo, si usted me toca, llamo al 911. Y él le dijo, llama al 911, se sacó su cincho, me lo entrenó, llame al 911, yo me voy a la cárcel y usted se va a una casa de sustituto a vivir con gente que usted no conoce. Aquí hay ese chantaje de parte de los hijos. Pero no es necesario recurrir a los golpes. No estamos viviendo tampoco en tiempos de cavernas. Es la instrucción. Ellos aprenden cuando te ven de rodillas delante de Dios clamando por ellos. Cuando tú por nombres los pones delante de Dios, Señor, bendice a fulano. Señor, cúbremelos, guárdamelos. No hay nada que más le duela a un hijo que ver a un padre o una madre de rodillas viendo que oran por ellos cuando andan apartados de Dios. No hay nada que más conmueva el corazón de un hijo al ver que su padre o su madre no lo ha olvidado y que todavía está presente delante del Señor. ¿Cuántos problemas nosotros les habemos salvado a nuestros hijos porque oramos, porque los presentamos delante de Dios? Padre, yo quiero preguntarte en esta mañana, ¿cuánto tiempo pasas tú de rodillas pidiéndole a Dios que guarde a tu hijo o a tu hija? Dice que para los viejos, los nietos, es bendición. Ya yo he pasado esa etapa, tengo mis hijos, tengo mis nietos, y ya como que me van a andar cerca los bisnietos, no sé qué tan cerca esté, pero ya no anda tan lejos. Ahora, ¿cuánto tiempo usted como padre invierte cubriendo a sus hijos en oración? O usted, madre, posiblemente usted diga, no, soy madre soltera. ¿Cuánto tiempo usted le dice al Señor, Señor, mis hijos son tuyos, cúbrelos, guárdalos, bendícelos? ¿Cuánto tiempo usted, estimado hermano o hermana, invierte cuando usted le dice a su hijo o a su hija, esto es malo, no lo haga? Yo lo hago y yo lo hago, tú no lo haces. Porque qué difícil es cuando los niños controlan a los padres y los padres tienen que hacer lo que los niños dicen. Usted se da cuenta la gran decadencia que hay cuando son los niños los que sí dirigen el hogar. Cuando no ocupan, el padre no tiene la suficiente entrega o es débil al tratar de poner reglas en su casa. Cuando son los hijos los que determinan qué va a pasar en la casa. Después, nosotros podemos llorar, sufrir. Hay dos clases de hijos, hijos de alegría o hijos de llanto. Elí tuvo hijos de llanto. A Elí seguramente le dolió el alma cuando vio que sus hijos vivían mal. Y cuando vino palabra de Dios diciéndole, tus hijos van a morir, por perversos van a morir. Porque Dios se lo dijo.
Poco tiempo después, los hijos en un combate murieron en la guerra. El mensajero llegó a Elí y le dijo, tus hijos murieron y el arca de Jehová fue llevada cautiva. Y Elí se tiró para atrás y también murió. El líder del pueblo hebreo había fallado, el pueblo de Israel había fallado. Había fallado como padre y ahora fallaba también en sus responsabilidades delante de Dios. El pueblo tuvo mucha mortandad, dice la Biblia, consecuencia del pecado. Miles y miles de soldados morían porque había pecado dentro del pueblo. Miles y miles de jóvenes están muriendo hoy en día porque hay padres que no son capaces de decir no cuando las cosas deben ser así. Cuando no son capaces de guardar, de sostener y dirigir la vida de su familia. Usted diría, pastor, a mí me parece que usted está viviendo 60 años atrás. A mí me parece que eso no es lo que yo entiendo. Posiblemente usted no esté de acuerdo conmigo, pero mi problema no es que usted esté de acuerdo conmigo. Usted tiene que estar de acuerdo con la palabra de Dios. Esta. Usted seguramente me diga, muchos dicen, es que yo para Padre Dios no tuve un manual, a nadie se le da un manual, no, a nadie. Pero aquí está el manual. Este es el manual que te puede enseñar cómo conducirte. Mañana cuando te pregunte tu hijo, ¿qué le vas a decir? Y estas cosas que yo te mando hoy, dice la Biblia, estarán en tu corazón, en tu mente, en el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes, en todo lugar. Aquí está la instrucción. No te pierdas, no busques más instrucción. Aquí está. Pero para que conozcas esta instrucción, tienes que conocer a Dios. Y para que conozcas a Dios, tienes que tener a Cristo en tu corazón. Esa es la realidad. Pero cuando fallamos. Cuando nuestra vida no tiene valor delante de Dios, cuando a nosotros no nos interesan las cosas espirituales, cuando esas son cosas secundarias y después la última en la vida del ser humano, fallamos. ¿De qué te sirve que hayas dejado la pobreza en El Salvador o que hayamos dejado la pobreza en El Salvador o en México o en otro país? Y que ahora tengamos las cosas materiales que antes no las teníamos y las tenemos hoy. Pero no tenemos una familia. ¿De qué te sirve? ¿De qué te sirve que tú puedas tener cosas materiales pero no tienes el control de tus hijos? No sabes dónde viven tus hijos. ¿Qué hacen tus hijos? Las cosas materiales pueden ser importantes, pero no son lo fundamental. No es lo que es más importante. Siempre, hermano, hermana mía, tu familia es importante. ¿Por qué es importante? Porque dice la Biblia que es bendición de parte de Dios. Dios te dio lo mejor cuando te dio tus hijos. Sí, es lo que tú tienes, es lo que tú has recibido de parte de Dios.